un avión Boeing 737-700 de la compañía de bajo coste estadounidense Southwest Airlines consiguió aterrizar en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York, pese a perder su tren de aterrizaje delantero en un fallo mecánico durante la maniobra. La posterior investigación aclaró que el tren de aterrizaje delantero se abrió, pero cedió al contacto con la pista. Esto provocó el descarrilamiento de la aeronave fuera de la pista 4 del aeropuerto. Por suerte, de las 149 personas que viajaban en el avión, 143 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, solo 10 han resultado heridas, 6 de ellas trasladadas al hospital, pero con ninguna lesión de gravedad. El vuelo 214 de Asiana Airlines transportaba a más de 300 personas cuando se estrelló en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Los datos de las cajas negras recuperadas del avión mostraron que los pilotos se enteraron que el avión estaba a punto de entrar en pérdida e intentaron abortar el aterrizaje segundos antes de que se estrellara contra la pista. Además, el piloto a cargo del avión tenía solo 43 horas de experiencia de vuelo con un Boeing 777, aunque tuvo un tiempo de vuelo significativo en otros aviones. Pese al gravísimo accidente, milagrosamente 298 personas de los 300 pasajeros que viajaban a bordo del Boeing 777 sobrevivieron. Este helicóptero, que transportaba a 20 personas, entre ellas al secretario de Gobierno del estado de Veracruz, sufrió algún problema mecánico y se estrelló durante la maniobra de aterrizaje. En un instante de angustia, el helicóptero perteneciente a la Armada Mexicana efectuó un aterrizaje de emergencia sobre una zona con vehículos, en el proceso de llevar asistencia a los afectados por el huracán Grace. Por suerte, no se produjo ningún percance de gravedad, aunque algunos pasajeros sufrieron heridas leves. El momento captado por la cámara de un testigo muestra al helicóptero sobrevolando el campo, preparándose para aterrizar. Sin embargo, al intentar hacerlo, pronto se le vio perder el control y girar hacia un claro cercano, chocando contra una camioneta y un SUV. Después del accidente, se ve que el rotor de cola del helicóptero y las palas se destruyen en el impacto, enviando pedazos volando en todas direcciones. Un avión Super Hornet F-18 que se dirigía a aterrizar en el portaaviones USS George Washington rompió el cable de detención diseñado para detener los aviones rápidamente cuando aterrizan. El cable se estiró hasta el punto de romperse y el avión terminó en el agua. El cable, que se rompió a más de 160 km/h, hirió a 7 miembros de la tripulación en la cubierta, y 2 de ellos tuvieron que ser evacuados del portaaviones por los servicios de emergencia. Afortunadamente, en el vídeo se puede ver cómo al piloto del F-18 le da tiempo a eyectarse de forma segura en el último momento, segundos antes de que el avión se estrelle contra el agua. En el pasado mes de febrero de 2020, la tormenta Kiara desencadenó una devastación sin precedentes en Gran Bretaña, generando el caos en los sistemas de transporte y poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos. Esta tormenta feroz no solo causó la cancelación masiva de trenes y vuelos, sino que también obligó a emitir advertencias meteorológicas urgentes. Con vientos huracanados que alcanzaron velocidades asombrosas de hasta 129 km/h, la región fue azotada con una fuerza inigualable. El aeropuerto británico de Birmingham se vio golpeado de lleno por la tormenta y fue escenario de una batalla entre aviones y los poderosos vientos cruzados. En las imágenes que estamos viendo se puede apreciar cómo las aeronaves luchan por despegar y aterrizar en medio de las adversas condiciones climáticas. Aunque este caso parece sacado directamente de un estudio de cine, la verdad es que ha ocurrido en varias ocasiones, en las que estos reptiles han causado pánico y momentos de mucho estrés en la cabina. De todos, el caso de este vuelo doméstico mexicano puede que sea el más popular, especialmente por la variedad de serpiente que logró viajar en la cabina de pasajeros.
Se trataba de una muy peligrosa víbora verde, especie propia de Australia que extrañamente fue encontrada en el compartimento de carga de cabina, generando pánico entre los pasajeros y haciendo que el piloto cambiara de rumbo y aterrizara la aeronave en el aeropuerto más cercano. Al final nadie sufrió daños, incluyendo al extraño pasajero verde. Las fuertes ráfagas de viento cruzado hicieron vivir un momento de infarto al piloto de este vuelo comercial de la aerolínea irlandesa CityJet. Las imágenes fueron captadas en el aeropuerto de Cork, el segundo aeropuerto más grande de Irlanda. Y en el vídeo se puede ver al avión cómo intenta aterrizar, luchando contra los fuertes vientos cruzados que aún prevalecían tras una gran tormenta que azotó la zona esa misma semana. El piloto se vio obligado a abortar el aterrizaje y a esperar a que los fuertes vientos aflojaran un poco para poder realizar a salvo la maniobra de aterrizaje. Un helicóptero de rescate se desintegró momentos después de aterrizar en el estado norteño de Pará, en Brasil. Imágenes captadas por aficionados y compartidas por el Departamento de Bomberos de Pará revelaron cómo la aeronave colapsó mientras sufría violentas vibraciones. Las autoridades indican que es posible que el helicóptero haya experimentado lo que se conoce como resonancia terrestre, un fenómeno que ocurre cuando los rotores están en marcha mientras la aeronave permanece en el suelo. Afortunadamente, las 4 personas a bordo del helicóptero únicamente sufrieron heridas menores. Lion Air es una compañía de bajo costo que tuvo prohibido volar en Europa por sus bajos estándares de seguridad. El vuelo 904 era un vuelo de pasajeros nacional programado desde el Aeropuerto Internacional Hussein Sastranegara, en Bandung, al Aeropuerto Internacional en Ngurah Rai, en Bali, Indonesia. El Boeing 737-800, que operaba el vuelo, se estrelló contra el agua cerca de la pista mientras se aproximaba por última vez a tierra. El fuselaje de la aeronave se partió en 2 y 46 personas resultaron heridas, 4 de ellas de gravedad. Viendo cómo quedó el avión, resulta increíble pensar que los 101 pasajeros y 7 tripulantes a bordo sobrevivieron al accidente. El capitán Brian Bewes estaba haciendo un vuelo de exhibición a baja altura en una carretera de práctica para el Salón Aeronáutico Internacional de Alberta el 23 de julio de 2010, cuando tuvo que salir disparado del avión segundos antes de que se estrellara contra la pista de aterrizaje. En 4 segundos, el asiento eyectable, impulsado por un cohete, voló la capota del jet, catapultó a Bewes lejos del CF-18 Hornet y desplegó su paracaídas. Los fuertes vientos, que fueron los principales culpables del accidente, por suerte también alejaron su paracaídas del fuego. En Alemania, el huracán Eberhard causó estragos en el aeropuerto de Düsseldorf, con ráfagas de viento de fuerza 12. Más de 20 aviones se vieron obligados a abortar sus aterrizajes y dar la vuelta, ya sea para intentar nuevamente aterrizar o para dirigirse a otro aeropuerto cercano. A pesar de los desafiantes vientos cruzados causados por el huracán, la mayoría de los aviones lograron aterrizar en un segundo intento. Fue un día extraordinario y desafiante, donde los pilotos demostraron su habilidad y dominio profesional al enfrentar las condiciones tan adversas que generaba la tormenta. No es extraño que en cualquier vuelo al menos un pasajero sufra de mareos y termine vomitando, pero que esto genere una reacción en cadena es algo realmente poco probable. Eso sí, que sea improbable no implica que no pueda suceder. Si no lo crees, basta con leer el informe de un vuelo que aterrizó en su destino con una curiosa emergencia. Y es que, producto de una serie de turbulencias, al parecer un grupo de pasajeros sufrió de vómitos repentinos, generando un efecto similar en cada uno de los pasajeros y tripulantes. Y aunque nadie salió herido de este incidente, a quienes les tocó limpiar el avión seguramente también terminaron devolviendo todo el contenido de su estómago. Un avión de pasajeros de Virgin Atlantic tuvo que aterrizar de una forma no habitual en el aeropuerto de Gatwick,
Londres, tras detectar un fallo en su tren de aterrizaje cuando iba destino a Estados Unidos. Responsables de Virgin Atlantic explicaron en un comunicado que el vuelo VS-43 fue redirigido como medida de precaución. El avión estuvo más de una hora dando vueltas en torno al aeropuerto de Gatwick, mientras en tierra se tomaban todas las medidas de seguridad necesarias frente a un aterrizaje de emergencia. Un equipo de bomberos de rescate, más un helicóptero de la policía y 15 ambulancias, estaban pendientes para intervenir si era necesario. Un helicóptero turístico con 5 personas a bordo experimentó una pérdida de potencia y se vio obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia en el río Hudson de Nueva York, según informó el Departamento de Bomberos de la ciudad. Los 4 pasajeros, compuestos por 2 adultos y 2 niños de nacionalidad sueca, así como el piloto, han sido rescatados con éxito y trasladados a tierra, de acuerdo con las autoridades. El piloto compartió en declaraciones a una emisora local que la aeronave sufrió una pérdida de potencia mientras llevaba a cabo un viaje turístico para permitir a los pasajeros contemplar Nueva York desde el cielo. Tras permanecer a la deriva en las aguas del río Hudson durante algunos minutos, la aeronave fue remolcada por un barco de rescate hasta un lugar seguro. Un avión de Caribbean Airlines con 157 pasajeros y 6 tripulantes chocó al aterrizar y se partió en 2, tras salirse de la pista del aeropuerto Chedi Yagan, en Guyana. Aparentemente el Boeing 737-800, procedente de Nueva York, no se detuvo al final de la pista de 2.200 metros. Por suerte no hubo ninguna víctima mortal, pero fue un milagro ya que el avión estuvo a punto de caer por un barranco de 60 metros en un accidente en el que podrían haber perdido la vida decenas de personas. El Grumman A6 Intruder es un avión de ataque birreactor estadounidense construido por Grumman Aerospace. En servicio con la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos entre 1963 y 1997, el Intruder fue diseñado como un avión de ataque mediano para todo clima, para reemplazar al Douglas A-1 Skyrider con motor de pistón. Filmado a bordo del USS Carl Vinson, en el vídeo podemos escuchar cómo los pilotos recuerdan los momentos en los que tuvieron que realizar una expulsión de emergencia justo antes de que el Grumman A6 Intruder en el que viajaban perdiera fuerza de empuje y acabara estrellándose contra el océano. En un día en que los fuertes vientos cruzados rugían en el aeropuerto de Manchester, un avión de Qatar Airways se enfrentó a serios problemas durante su intento de aterrizaje. Las imágenes capturadas en ese momento resultan sobrecogedoras, ya que revelan la complejidad y el desafío al que se enfrentaba el piloto al tratar de mantener el control de la aeronave en medio de las ráfagas de viento descontroladas. El avión de Qatar Airways se acerca a la pista con determinación, pero los vientos cruzados ejercen una fuerza significativa sobre la aeronave, desviándola de su trayectoria ideal. A pesar de los esfuerzos del piloto por contrarrestar los efectos del viento, resulta evidente que la situación se vuelve cada vez más crítica. En un momento crucial, el piloto toma una decisión valiente y segura: abortar el aterrizaje y realizar un nuevo ascenso. Imagina lo que puedes sentir y pensar si te encuentras esperando a que tu avión despegue y por la ventanilla observas cómo del ala brota un enorme flujo de líquido. Esto le sucedió a una pareja de recién casados que se disponían a viajar a su luna de miel y terminaron alertando a las azafatas sobre el hecho. Lo peor es que hasta el momento nadie había notado la avería, algo que de haberse pasado por alto habría terminado en una catástrofe. Lógicamente el vuelo fue cancelado de inmediato y aunque la empresa prometió recompensar a los pasajeros que alertaron, la verdad es que fueron los demás pasajeros quienes terminaron obsequiándolos, y es que de no ser por ellos, seguramente estos no hubiesen sobrevivido. Lo que sucede con los aterrizajes en el pequeño aeropuerto Gustav III es solo apto para suicidas. El aeropuerto está situado al este de la isla de San Bartolomé, que apenas cuenta con 25 kilómetros cuadrados de superficie,
y su situación hace que despegar y sobre todo aterrizar allí sea tan difícil como espectacular. La pista es extremadamente corta, apenas 650 metros, lo que únicamente permite aterrizar a aviones de hasta 20 pasajeros, pero pese a ello, las escenas que se pueden vivir en ese tramo de asfalto pueden llegar a ser un tanto inquietantes. Un ejemplo de lo peligroso que es aterrizar en este aeropuerto se puede ver en este vídeo. Las imágenes muestran cómo una avioneta, debido a una aproximación más alta y veloz de lo habitual, termina estrellándose contra el mar. Afortunadamente, nadie resultó herido. Entre pasajeros y tripulación, 45 personas formaban el grupo completo que viajaba en el vuelo 571 de la Fuerza Uruguaya, que partió de Montevideo con destino a Santiago de Chile el 12 de octubre de 1972. El avión debía atravesar un gran frente durante su ruta, cuyos vientos afectaron a la fuerza con la que se desplazaba sin que los pilotos pudieran advertirlo con exactitud. Cuando trataron de aterrizar, aún estaban en medio de las altas cumbres nevadas de los Andes contra las que se estrelló el avión. 32 personas sobrevivieron al accidente y 16 murieron a lo largo de los 2 meses y medio que tardaron en localizarlos y rescatarlos. Los 16 supervivientes resistieron en pésimas condiciones, incluso tuvieron que practicar el canibalismo para alimentarse, una hazaña que quedó inmortalizada en libros, documentales y películas. El avión protagonista de esta historia es otra vez un Grumman A6 Intruder, pero esta vez el accidente ocurre durante el aterrizaje. Como ya hemos visto, los portaaviones disponen de unos cables de detención para frenar a los aviones cuando tocan la pista de aterrizaje del portaaviones. Esta vez los ganchos de los cables de detención no lograron atrapar eficientemente el A6 Intruder, lo que provocó que el aparato no se detuviera y se desviara hacia la izquierda, precipitándose al agua. Por suerte y en el último instante, el teniente Robert Rabus y el alférez Al Hughes lograron eyectarse segundos antes de que su avión acabara hecho pedazos en el mar. Durante la maniobra de aterrizaje, un helicóptero se aproximó peligrosamente a otra aeronave similar que se encontraba en reposo, pero con sus hélices en funcionamiento. Como resultado de esta arriesgada aproximación, las hélices de ambos helicópteros colisionaron violentamente, generando un impacto que casi provoca la destrucción de ambas aeronaves. Afortunadamente, a pesar de la gravedad del incidente, ninguno de los ocupantes resultó herido de gravedad. Este Boeing 747 de British Airways desafía valientemente las adversidades mientras se enfrenta a un feroz viento cruzado durante su aceleración para el despegue en una pista del aeropuerto de Heathrow. En medio de una batalla contra las poderosas corrientes de aire, el piloto realiza un despegue con el avión totalmente cruzado. En cada vuelo, los aviones suelen ser impactados por miles de objetos, entre ellos aves, lo que no representa ningún tipo de riesgo para estas máquinas. Sin embargo, si el choque es con algo tan grande como un cocodrilo, las cosas pueden cambiar totalmente. Y precisamente esto le ocurrió a un vuelo que se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando al tocar pista, el tren de aterrizaje delantero chocó contra un enorme cocodrilo de 12 pies, generando la explosión de los neumáticos. Por suerte, la pericia del piloto le permitió culminar el aterrizaje, evitando lo que pudo ser un desastre. Un avión de American Airlines que volaba desde Seúl con destino a Dallas se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Tokio debido a unas graves turbulencias que causaron heridas leves a 12 pasajeros. En el vídeo puede oírse a quien capturó las imágenes diciendo: «Amo a mi familia, amo mucho a mi familia», en una suerte de despedida. Otras imágenes de los pasajeros muestran los carros de bandejas de comidas caídos y con todo su interior desparramado por los pasillos del avión.
Para los 240 pasajeros y 15 tripulantes a bordo del 280 de American Airlines, este fue el vuelo más aterrador de sus vidas. Un helicóptero de la Armada rusa se desintegra al entrar en el océano. Durante un ejercicio de entrenamiento conjunto entre las fuerzas rusas y japonesas en mayo de 2006, un helicóptero ruso se encontraba llevando a cabo maniobras anfibias cerca de la costa de la isla de Sakhalín, cuando ocurrió el trágico suceso. Las imágenes capturadas en el lugar ilustran cómo el helicóptero enfrentó dificultades repetidas al intentar despegar desde la superficie del océano. En cuestión de segundos, la proa de la aeronave se inclinó hacia adelante y las palas de su rotor entraron en contacto con el agua, lo que resultó en la fragmentación del helicóptero en pedazos. En medio del caos, las fuerzas de rescate se vieron obligadas a llevar a cabo una respuesta rápida para rescatar a los 13 ocupantes que se encontraban a bordo del helicóptero, que finalmente se hundió. El Boeing 737-700 de la aerolínea colombiana Aires despegó del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia, y durante el aterrizaje bajo una fuerte tormenta eléctrica, el avión perdió el control al tocar tierra pocos metros antes de entrar a la pista, lo que hizo que la aeronave se partiera en 3 partes y quedara en una de las cabeceras del aeropuerto. A pesar de que no existen pruebas concluyentes respecto a las causas del accidente, se especula que el avión fue impactado por un rayo, según testimonio de los pasajeros, durante la aproximación final a 80 metros antes de la pista. Pese a la gravedad del accidente, fue un milagro que 125 personas de las 127 que viajaban a bordo sobrevivieran a la catástrofe. Los Thunderbirds son el equipo de demostración de vuelo más rápido del mundo. Realizan giras mostrando sus habilidades como pilotos por los Estados Unidos y por todo el mundo. En una exhibición en la base de la Fuerza Aérea Mountain Home, en Idaho, el capitán Christopher Strickling estuvo a punto de perder la vida al estrellarse su avión contra la pista. El capitán Strickling estaba intentando realizar una pirueta de giro inverso, pero perdió el control del avión y no pudo detenerlo a tiempo, por lo que le tocó usar su asiento eyector 0,8 segundos antes de que el avión se estrellara. Aunque el capitán Strickling no tenía suficiente altitud para completar su maniobra, pudo guiar el avión F-16 por la pista, lejos de los espectadores reunidos. Sobrevivió con solo hematomas menores y nadie en el suelo resultó herido, pero el F-16 de $20 millones quedó totalmente destruido. Ante las condiciones tan adversas generadas por la tormenta Dennis, que azotó el Reino Unido, varias compañías aéreas decidieron cancelar o modificar los vuelos previstos, lo que afectó a unos 40.000 viajeros. Pese a las casi extremas condiciones climáticas, este Airbus A380 tuvo que aterrizar en Heathrow dejándonos unas imágenes espectaculares. En el vídeo se puede ver cómo uno de los aviones más grandes del mundo, con una capacidad para más de 850 pasajeros, se acerca al aeropuerto y la fuerza del viento lo frena antes de tomar tierra. En la grabación parece que el avión de la compañía Etihad Airways queda suspendido en el aire y comienza a girar hasta que se posa en el suelo en perpendicular a la pista de aterrizaje. El piloto consigue hacerse con el control del aparato y lo sitúa en la posición correcta sin ningún tipo de daños. La turbulencia es un fenómeno común en prácticamente todos los vuelos. Por lo general, estos movimientos no representan un peligro real para el avión, pero en ocasiones esto puede ser distinto. Una de las peores turbulencias registradas la vivió un avión con destino a Malasia, que después de 1 hora de viaje sufrió una avería en uno de sus motores que lo obligó a regresar a su origen. El problema es que en el trayecto se había desarrollado una tormenta que, unida a la falta de una de las turbinas, ocasionó un movimiento similar al que realiza una lavadora. Pese a este peligroso problema, el piloto consiguió superar esta zona de tormenta, llevando a la aeronave y a sus ocupantes sanos y salvos.
Las dos pistas del aeropuerto más congestionado de Europa fueron cerradas después de que un Airbus E319 de la aerolínea British Airways, que cubría la ruta Londres-Oslo, se viera obligado a regresar a Heathrow poco después de despegar debido a una falla técnica del motor. Algunos pasajeros relataron a la cadena pública BBC que el avión había comenzado a despegar cuando sucedió el incidente que le obligó a regresar a tierra. Un testigo manifestó que había visto un rastro de humo negro del motor de un aparato Airbus A319. Afortunadamente, el avión aterrizó sin problemas y todos los pasajeros fueron evacuados por los toboganes de emergencia. Un Boeing 737 de American Airlines, que transportaba a más de 150 personas entre pasajeros y tripulación, se salió de la pista mientras aterrizaba en el aeropuerto de Jamaica durante una lluvia torrencial. Según informaron las autoridades y testigos, en el accidente el fuselaje se agrietó y el avión se detuvo a una corta distancia del mar Caribeño. Por suerte, ninguno de los 145 pasajeros y 6 tripulantes a bordo del vuelo AA331 murió, pero 90 personas fueron trasladadas a hospitales locales donde fueron tratadas por fracturas, cortes y contusiones. Los ocupantes de un helicóptero que sobrevolaba las cercanías del faro de La Vieille, en Francia, vivieron un momento aterrador cuando la aeronave experimentó una súbita caída. El helicóptero estaba en pleno proceso de elevar una carga desde el faro, pero debido a un desequilibrio repentino, los pilotos perdieron momentáneamente el control de la aeronave. Por suerte, lograron recuperar el control justo a tiempo antes de que el helicóptero tocara el agua. Un grupo de turistas que se encontraba navegando en bote por la costa de Hawái descubrió por casualidad a un piloto militar, el cual se encontraba flotando a la deriva en el mar después de que su avión se estrellara en las cercanías. El piloto, identificado como Matt Potier, se encontraba apenas a flote rodeado por los restos de su avión cuando fue rescatado por los turistas. Su avión se desplomó al mar poco después de despegar del aeropuerto de Honolulu. Por suerte, le dio tiempo de apretar el botón de eyección segundos antes de que su avión quedara hecho pedazos en el agua. Estos dos aviones Boeing 747 vivieron una situación muy parecida a la del A380. En uno de los aeropuertos de Ámsterdam, durante la tormenta Angus, estos dos gigantes tuvieron que aterrizar con un terrible viento cruzado en contra. El vuelo 1889 de Delta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Denver, después de que tuvieran problemas de visibilidad por el daño que sufrió el parabrisas del Airbus A320. La aeronave intentó volar entre dos tormentas, pero terminó atrapada en una granizada entre ambos sistemas, lo que dejó cuantiosos daños en el aparato. Las imágenes publicadas muestran el avión dañado, con la nariz casi colapsada y la pintura destrozada, además del parabrisas totalmente agrietado. El Airbus cubría la ruta de Salt Lake City a Boston, pero debido a los daños que sufrió el avión, tuvo que ser desviado y realizar un aterrizaje de emergencia en Denver. Los pasajeros sufrieron momentos de angustia y aunque ninguno sufrió heridas, uno de ellos fue trasladado a un hospital a petición propia. El vuelo 358 de Air France era un vuelo internacional programado regularmente desde el aeropuerto Charles de Gaulle en París al aeropuerto internacional Toronto Pearson en Canadá. En la tarde del 2 de agosto de 2005, mientras aterrizaba en el aeropuerto Pearson, el Airbus que operaba la ruta rebasó la pista y se estrelló en un arroyo cercano, aproximadamente 300 metros más allá del final de la pista. Tras investigar las causas del accidente, se descubrió que las condiciones climáticas desfavorables y las malas decisiones de aterrizaje tomadas por la tripulación de vuelo eran los principales factores del accidente. La visibilidad era pobre, la pista asignada era corta
El avión aterrizó casi a la mitad de la pista y los inversores de empuje no estaban en plena potencia hasta 17 segundos después del aterrizaje. Fue un milagro que los 309 pasajeros sobrevivieran y solo 12 de ellos sufrieran algunas heridas. Un jet RAF Harrier que actuaba en un espectáculo aéreo se estrelló en el mar frente a la costa de Suffolk. El accidente ocurrió delante de miles de espectadores en el Lowestoft Air Show. El piloto se eyectó poco después de que fallara el motor y el avión acabara estrellado contra el agua. Como se puede ver en el vídeo, a unos 15 metros del mar, el motor del avión falla y el piloto, el teniente de vuelo Tony Khan, sale eyectado salvando su vida. Por suerte, el avión se desplomó a cierta distancia de los espectadores del evento y nadie resultó herido. Estas terroríficas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad en Little Rock, Arkansas. Según informes oficiales, el piloto estaba probando una batería nueva en el helicóptero cuando una ráfaga de viento en línea recta le hizo perder el control. En un intento por recuperar el control de la aeronave y aterrizar, uno de los patines quedó atrapado en el carro, lo que provocó que el helicóptero volcara y se estrellara contra el pavimento. El piloto sufrió una grave lesión en la cabeza, pero fue trasladado a un hospital local y finalmente sobrevivió al incidente. Como era de esperar, el helicóptero sufrió daños irreparables. El pasado mes de abril de 2022, en el aeropuerto de Zúrich, se vieron unos momentos realmente aterradores, cuando varios aviones intentaban aterrizar en la pista con un brutal viento cruzado en contra. En el vídeo se pueden apreciar los desafiantes problemas que enfrenta esta aeronave al aproximarse al suelo de la pista. Durante unos instantes angustiantes, el avión parece suspenderse en el aire y luego amenaza con descender en picado hacia la pista. Sin embargo, gracias a la habilidad sobresaliente del piloto, logra corregir la trayectoria y evitar el desastre inminente. A pesar de ello, no puede completar el aterrizaje y se ve obligado a abortar la maniobra. Tras varios intentos de aterrizaje, cada uno más arriesgado que el anterior, finalmente el piloto consigue aterrizar exitosamente la aeronave. Este logro no solo es un testimonio del valor y la destreza del piloto, sino también de su determinación y perseverancia ante circunstancias difíciles. Lo que sucedió en este vuelo puede ser una de las experiencias más aterradoras que se pueden vivir en el aire. Y es que un avión que transportaba a 163 personas presentó un fallo en su sistema de presurización, generando que la cabina principal perdiera presión, algo potencialmente peligroso. Poco después del despegue, los pasajeros comenzaron a quejarse de una serie de síntomas propios de la falta de presión, lo que alertó a los pilotos, que rápidamente adoptaron las medidas necesarias para solventar el incidente, que al final se generó por un fallo en el mecanismo de cierre de la aeronave. Una pasajera de Air Canada fue trasladada de urgencia al hospital después de que la hélice del avión en el que viajaba se soltara, atravesase la cabina y se estrellara contra su cabeza. Cristina Curillo estaba a bordo de un vuelo de corta distancia que se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso después de que reventara una llanta durante el despegue. Cuando la nave de Jazz Aviation golpeó el suelo en las cercanías de Edmonton, el tren de aterrizaje colapsó en el lado derecho, enviando una de las 5 hélices a través de la pared del avión. De puro milagro, la pasajera sobrevivió y solo fue tratada por pequeños hematomas y conmoción cerebral. Lo que comenzó como un divertido día de vuelo entre amigos se convirtió en un auténtico horror al fallar el motor de la avioneta en la que viajaban y tener que hacer un aterrizaje forzoso entre las montañas. La avioneta que transportaba a 6 personas se estrelló cerca de Moon Lake, en el condado de Dashne, Estados Unidos, y milagrosamente todos sus tripulantes sobrevivieron. Cuando ves lo que queda del Cessna T-210M, es difícil creer que todos a bordo sobrevivieran.
Además, todo el caótico momento desde la salida hasta la falla del motor y posterior accidente fue grabado en vídeo por los tripulantes. Shadrach Fail, el piloto de la avioneta, dijo que entrenó mucho para el peor de los casos y, según cuenta, mientras ese entrenamiento se activaba en su mente, sintió la mano de la intervención divina. Estas impactantes imágenes captadas por la cámara del coche de un viajero muestran el momento en que un piloto salió disparado de un avión militar F-16 segundos antes de que el avión se estrellara contra un almacén en el condado de Riverside, California. El piloto había informado de problemas hidráulicos con el Fighting Falcon monomotor y solicitó regresar a la base de la Reserva Aérea al otro lado de la autopista, pero en cambio se vio obligado a salir disparado de la aeronave. Después de expulsarse del avión y desplegar su paracaídas, el piloto aterrizó de manera segura en un campo cercano. El avión no tripulado acabó estrellándose contra el almacén de Seawater Inc., al oeste del aeródromo y junto a las vías del tren. En este vídeo podemos ver la sobrecogedora escena de un helicóptero iniciando su despegue en un entorno que parece pertenecer a una zona residencial en algún lugar de Suecia. El helicóptero, en su proceso de despegue, vuela a altitudes notoriamente bajas, lo que provoca la colisión contra un árbol, seguido del choque contra un poste de luz antes de culminar en un impacto devastador contra el suelo. Este trágico incidente resulta en un considerable daño a la aeronave, la cual se encuentra visiblemente afectada. Los dos pilotos, que eran sus únicos ocupantes, milagrosamente resultaron ilesos. En una jornada desafiante, los valientes pilotos de estos aviones turbohélices se encontraron frente a ráfagas de viento que alcanzaron los 70 nudos. Estas poderosas corrientes de aire se convirtieron en un formidable oponente, desafiando la estabilidad y el control de las aeronaves. Los aviones, a merced del viento, fueron sacudidos y empujados como ligeras plumas en medio de una danza tumultuosa. Imagínense a los pasajeros a bordo, experimentando una montaña rusa de emociones mientras sus vuelos se convierten en una experiencia inolvidable. Los aviones se inclinaban y balanceaban, desafiando la resistencia y la determinación de todos a bordo. Se dice que los aviones son construidos de tal forma que en su estructura nunca sobre o falte una pieza. Ahora, ¿qué harías si en medio de un vuelo ves que un tornillo de un área importante del avión en el que vas se sale de su sitio? Esto ocurrió en un vuelo en el que un sujeto no solo vio cómo un tornillo se separaba de la hélice del avión, sino que además vio cómo el tornillo terminó perforando el fuselaje, algo que hubiese sido fatal de no ser porque la aeronave se encontraba a poca altura. Un avión de la escuela de paracaidismo de Skydrive, Costa Este, perdió el control durante el vuelo y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una autopista de Nueva Jersey. 5 personas estaban dentro del pequeño avión y, según informaron las autoridades, ninguna ha sufrido heridas graves. Tan solo el instructor tuvo que ser atendido por un pequeño corte en el brazo. Eso sí, seguramente pasaron el peor momento de sus vidas. En las imágenes se puede ver cómo el avión sobrevuela a muy poca distancia sobre varios coches en el carril de la derecha. El piloto, con gran pericia, consigue aterrizar en la zona ajardinada entre los dos carriles sin colisionar con ningún coche. El 15 de enero de 2009, Chelsea Sale Sallenberger amerizó sobre el Hudson el vuelo 1549 de US Airways. Su historia fue llevada al cine por Clint Eastwood con Tom Hanks como el capitán. Con 3 décadas de experiencia, tuvo solo 231 segundos para tomar la decisión que lo convertiría en el protagonista de lo que desde entonces se conoció como el Milagro del Hudson. A las 3:24 p.m. del 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 despegó del aeropuerto de La Guardia con destino a Charlotte. A las 3:27, a una altitud de 2.818 pies, se produce el choque con una bandada de gansos, algo que provocó que el avión se quedara sin potencia.
Sally mandó un mensaje por radio a las 3:28 para avisar que le sería imposible llegar al aeropuerto y 17 segundos después confirmaría en una transmisión que anticipaba lo peor y que iba a intentar aterrizar en el río Hudson. Eran las 3:31 cuando el Airbus aterrizó de emergencia en el medio de la sección norte del Hudson. En menos de una hora, todos los ocupantes estaban en tierra, muchos sufriendo hipotermia, pero los 155 pasajeros con vida. Este espectacular accidente ocurrió en la base Kandahar, en Afganistán, cuando un BAE Harrier GR-9, propiedad de la Royal Air Force, se disponía a aterrizar. El piloto recibió una alerta de misil hostil y rápidamente activó los sistemas de defensa de la aeronave para evitar el impacto. Esto hizo que el aterrizaje fuera demasiado corto. A lo largo de la aproximación, la velocidad de descenso fue demasiado alta. La cola del avión impactó contra el suelo a 9 metros del umbral. Los estabilizadores y el tren de aterrizaje principal colapsaron. La aeronave se inclinó hacia adelante y los almacenes de armamento debajo de las alas se incendiaron mientras el avión se deslizaba por la pista. El piloto logró corregir su trayectoria para alejarlo de una formación de 4 aeronaves que estaban a la espera para poder despegar. Después de eso, se eyectó segundos antes de que el avión fuera envuelto totalmente por las llamas. Aunque pocos pilotos lo admiten, estos casos son más comunes de lo que podemos imaginar, pues aunque el cielo es suficientemente amplio para que ninguna aeronave se encontrara con otra, las rutas aéreas han hecho que esto sea más que factible. Y aunque estos encuentros suelen ser seguros, en ocasiones un par de aviones se acercan hasta el punto de tener contacto visual el uno con el otro, lo que significa que un movimiento en falso podría generar una colisión fatal. Sin embargo, y aunque esto representa un potencial riesgo, la verdad es que hasta ahora no se sabe de ningún accidente ocurrido en estas circunstancias. Número 1. Expulsado en un segundo. Puede que parezca una historia de horror, pero esto ocurrió en 2018 durante un vuelo comercial en Estados Unidos, en el que un sujeto fue expulsado por su ventanilla después de que un segmento metálico de la turbina hiciera pedazos el cristal. Al parecer, todo se debió a un deterioro acelerado en la estructura metálica que generó la falla, ocasionando la muerte del sujeto. Un dato curioso es que este es el caso más reciente, pero se sabe que eventos similares han ocurrido en otras ocasiones, un detalle que puede hacerte dudar a la hora de escoger los asientos cercanos a las alas. Un MV-22 Osprey, lleno de marines estadounidenses, sufrió un aparatoso accidente en las costas de Australia al estrellarse contra la cubierta del buque de transporte anfibio USS Green Bay. Las imágenes muestran el accidente desde dos ángulos, y en ellas se puede apreciar cómo la aeronave se acerca a la cubierta y está a punto de realizar el aterrizaje. Sin embargo, instantes antes de tocar la superficie, el lado izquierdo se precipita sobre la cubierta con gente en ella. La investigación concluyó que el accidente fue causado por una turbulencia en la que la aeronave no pudo generar suficiente empuje para mantenerse en el aire. También se indicó que era posible que el convertiplano estuviera sobrecargado. Tras el choque, la cabina de la aeronave quedó aplastada. Acto seguido, el Osprey se precipitó al agua desde una altitud de unos 10 metros. Al tener la cabina dañada, no tardó en llenarse de agua y hundirse. Un avión de carga de la empresa de logística DHL sufrió un grave accidente durante un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica, quedando partido en dos partes. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero sus dos únicos tripulantes fueron enviados por precaución a un hospital. A los 25 minutos del despegue, los tripulantes alertaron al centro de mando de que el avión debía volver tras detectar un fallo en su sistema hidráulico. Durante el aterrizaje de emergencia, el avión derrapó, se salió de la pista y se partió en dos, asustando a los vecinos de las casas cercanas. Tras el accidente, se observó líquido azul en la pista y humo,
debido, según los bomberos, a la pérdida de líquido hidráulico y el recalentamiento de las ruedas por las dificultades para frenar. El aeropuerto, el más importante del país, estuvo cerrado 5 horas y media, lo que afectó a más de medio centenar de vuelos y a unos 8.500 pasajeros. Con el accidente de Aloha 243, el mundo de la aviación se enfrentó abruptamente al problema del envejecimiento de los aviones comerciales cuando el techo del fuselaje se desprendió del vuelo 243 de Aloha Airlines. El avión partió de Hawái a principios de la tarde del 28 de abril de 1988, llevando 6 tripulantes y 89 pasajeros con destino a Honolulu, cuando a los 23 minutos de vuelo, a 24.000 pies, se rompió una pequeña sección del techo. La descompresión resultante arrancó un gran trozo del techo que arrastró a una azafata fuera del avión y dejó a los pasajeros sentados en las primeras 5 filas con nada más que un cielo azul sobre ellos. Milagrosamente, la aeronave permaneció volando y controlada. A medida que reducían la velocidad, la tripulación descubrió que podían comunicarse entre ellos gritando y trabajaron en equipo para aterrizar el avión. Su frialdad y profesionalidad ante tan preocupantes circunstancias hicieron que consiguieran realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kahului, en la isla hawaiana de Maui. En medio de una tormenta feroz llamada Noah, estos pilotos demuestran su maestría y habilidad al lograr un aterrizaje impresionante en el aeropuerto de Londres, Heathrow, a pesar de las difíciles condiciones de viento cruzado. La destreza y la sangre fría de los pilotos se ponen a prueba mientras se enfrentan a una situación desafiante que pone a prueba sus habilidades y experiencia. El vídeo captura la intensidad de los aterrizajes durante esta tormenta implacable. Los aviones se mueven de manera turbulenta, desafiando los límites de la resistencia estructural y la habilidad de los pilotos para mantener el control. Estos pilotos, conscientes de la importancia de la seguridad, toman la decisión valiente de abortar varios aterrizajes durante la tormenta, priorizando el bienestar de los pasajeros y la integridad de las aeronaves. Muestran su profesionalidad y su capacidad para tomar decisiones difíciles en situaciones críticas.